Me llamó la atención el discurso de Barack Obama, ¿no? Mencionando que no tenía tiempo para la sociedad de la Tierra plana, que aclaro, no pertenecemos a esa sociedad. No pertenecemos a esa. Obama nombra esa, tal vez con un propósito de distraer. Cuando lo escuché a una persona de semejante calibre, ¿por qué tiene que perder tiempo nombrando este tipo de cosas? Y pensé que era una tontería al principio, pensé que no tenía ningún fundamento científico, pensé que ya todo estaba súper recontrademostrado y comprobado que la Tierra era una esfera dándole la vuelta al Sol, y para sorpresa me encontré con que no. De hecho, una de las cuestiones más complicadas que ha sufrido la ciencia moderna es demostrar el movimiento o la traslación de la Tierra, que a la fecha de hoy sigue sin existir esa demostración instrumental, y la teoría de la relatividad viene un poco a tratar de salvar de ese fracaso de no poder demostrar, porque la Tierra está quieta, lógicamente. La primera premisa que siempre abordamos es la mecánica de fluidos, ¿no es cierto? O sea, el agua siempre está a nivel, el agua siempre busca su nivel y lo encuentra, lógico, y ese nivel es plano. No hay curvatura detectable en el fluido, en el agua. Millones y millones y trillones de toneladas estarían siendo curvados, adheridos a la parte externa de su contenedor, algo que jamás se ha demostrado y que a la fecha de hoy se sigue sin poder demostrar. Y mucha gente capaz que está pensando en la gravedad, algo que uno puede medir, que dentro del terraplanismo eso está contemplado dentro de la densidad. Si vos sos más denso te vas para abajo, si sos menos denso te vas para arriba como un globo de helio. Entonces, el problema es que para la ciencia moderna la gravedad es la curvatura del tiempo y del espacio, y empezamos con todo un quilombo que vos decís, pero vos para curvar algo tenés que tener geometría, ¿dónde está la partícula de tiempo? ¿Cuál es la partícula de espacio? Si ni siquiera podemos detectar el átomo. Y te das cuenta que es más una creencia, una religión lo que se ha propuesto en cuanto a la Tierra esférica que una ciencia. ¿Cuántos kilómetros me tengo que ir para poder ver la Tierra? Bueno, vos sabés que eso es una pregunta que todos deberíamos saber, nos las deberían enseñar en el colegio prácticamente, en las clases de geografía o de física. No solamente explicárnoslo, sino también hacer hasta incluso un ejercicio demostrativo. Hoy vamos a ver la curvatura de la Tierra. Primero la vamos a calcular en el pizarrón. La Tierra tiene 12.741 kilómetros de diámetro, supuestamente, con un radio a 6.300 y pico. Entonces, si uno tira una vertical, le tira una tangente hasta que toca el horizonte, bla, 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 se va a encontrar con que, bajo esas medidas, 15 kilómetros es la altura necesaria para comenzar a percibirla. A los 20 kilómetros, te dice la revista muy interesante, una revista de ciencia, ya es claramente perceptible. Entonces, el tema es que en un pasado tal vez era bastante fácil porque la gente no viajaba, o la gente que viajaba no tenía el interés de ponerse a demostrar nada. Y hoy en día, a raíz de esta discusión, mucha gente lo que hace es tomar un globo aerostático, colocar una cámara, esa cámara no con un lente ojo de pez tipo GoPro, sino con un lente rectilineal o un lente que deforme lo menos posible, lo lanzan y llegan entre los 30 y los 40 kilómetros de altura y no se percibe esa curvatura geométrica que debería percibirse, incluso bajo la tendencia de decirnos que uno parado en orilla del mar, al ver un barco apenas a 4 kilómetros de distancia desaparecer la parte de abajo primero que la de arriba, eso es indirectamente la curvatura de la Tierra. Y vos decís, pero si yo, estando a 1,80 m del agua del mar, veo un barco desaparecer tan rápido por la curvatura, me subo a un avión, tendría que ver una curva, pero tendría que ver prácticamente un cuarto del globo. O sea, si yo me paro en la orilla del mar y veo que desaparece el barco, es un tema de la capacidad, digamos, que tienen mis ojos. Óptica, claro. Ahí automáticamente vos agarrarías una cámara de foto con un buen zoom y el barco volvería a aparecer, hasta que vuelve a desaparecer, dadas las condiciones ópticas de ese lente. Y tal vez agarras un lente más grande o un telescopio, vuelve a aparecer otra vez, siempre en forma plana. La perspectiva, justamente uno, ¿por qué ve de objetos desaparecer? Por una cuestión de perspectiva, hay un punto de fuga en donde todo va confluyendo. Se hace tan pequeño el objeto y tan distante y se acerca tanto, el ángulo se empieza a cerrar cada vez más en ese punto de fuga, que la imagen pierde resolución angular, se llama, cualquier persona que estudia óptica lo sabe. Entonces, por eso desaparece. Más en la línea del horizonte estás, el ángulo es más pequeño, por eso comienza a desaparecer. Tiene que ver con condiciones atmosféricas, la refracción de la luz, de la resolución angular y la perspectiva, muy lejos de una geometría curva. Y el tema del sol y la luna, sobre el día y la noche, ¿cómo se produciría en este caso? El día y la noche, justamente, primero, en este cambio de concepto, lo que tenemos que entender es que la fuente de luz, que es el sol y la luna, no están a las distancias que nos dijeron. Ellos asumieron un montón de cosas, propusieron un modelo que en apenas 300 años cambiaron más de 8 veces la distancia al sol, desde Newton hasta Maximilian Hell, porque no coincidía con las cosas que observaban. Nosotros lo que sí podemos determinar en el cielo es que la luna y el sol tienen el mismo tamaño.
Eso nadie tiene duda. Lo que vemos y observamos es que el Sol, la Luna y las estrellas se mueven arriba nuestro. Las dos luminarias tienen la misma tamaño y por lo tanto, si uno hace una trigonometría, pero cuando uno tira el triángulo, haces una trigonometría plana, como hacían los navegantes en la antigüedad para localizarse a través de las estrellas, si vos tirás un triángulo, te da que el Sol está a unos 7.500 kilómetros de altura. Como toda fuente de luz pequeña a esa altura, es como tener una linterna que vos la movés. Si la luz es la que se mueve, va a proyectar un cono de luz. ¿Y qué pasa? La luz es una onda electromagnética. Entonces, la onda electromagnética tiene que sí o sí interactuar con el aire. Y el aire frena una onda electromagnética. La estación de una radio necesita repetidoras. ¿Por qué motivo? Porque la onda electromagnética tiene un decaimiento. Claro. La luz es lo mismo y esa es la noche y el día, básicamente. La Luna sí tendría luz propia. La Luna tendría luz propia. Por lo que se ve de acá de Tierra, el problema mayor lo genera cuando la Luna está llena. Porque si la Luna realmente fuese una esfera, más allá que nunca jamás nadie demostró la otra cara, se tendría que generar un punto especular. O sea, un punto de luz en una esfera que se esfuma hacia los costados y se genera como el brillito en una esfera. Pero la Luna llena no tiene eso. La Luna llena se ve toda iluminada completamente y no te da más la sensación de un disco. Lo que se descubrió acá es que cuando uno mide la temperatura, por ejemplo, de la luz del Sol, es más caliente que su sombra, obvio. Claro. Pero la luz de la Luna es al revés. La luz de la Luna no tiene nada que ver con la luz del Sol. La luz de la Luna es más fría que su sombra. Entonces, el tema es que pareciera como que la Luna tiene un material tipo fósforo que se recarga con la luz del Sol, pero administra su propia luz. Y ahí tenemos los ciclos lunares irrepetibles durante eones de tiempo, miles de años, no millones como nos quiere hacer que el heliocentrismo, pero igual que el movimiento de las estrellas, las constelaciones siempre son las mismas, Polaris siempre está en el centro, parece estar todo muy sincronizado y ser un mecanismo. Nosotros estamos en un plano de existencia, o sea, esto está en el centro, nosotros estamos en el centro porque aparte matemáticamente no se puede desprobar, El sistema de Ptolomeo contra el sistema de Copérnico son ambos válidos, porque nosotros desde acá de Tierra vemos que todo gira alrededor nuestro. Claro. Entonces, esto es una fantasía al espacio exterior que lo manejan 5 instituciones y eso no es científico, porque eso es un principio de autoridad. Si vos no podés demostrarme la curvatura acá en la Tierra, que el agua se curve y que la Tierra se mueva con experimentación real, Sí. ¿por qué te tengo que creer lo que vos me estás contando arriba que nadie puede ir? ¿Y cómo se explica el cambio de clima o las estaciones en la Tierra plana? Con un sol cercano. Es muy simple y ponen la palabra analema solar, se saca una foto, se pone un trípode, se saca una foto todos los días a la misma hora, apuntando al horizonte de donde el sol nace, ¿sí? Donde el sol viene. A la misma hora, 12 del mediodía. Entonces vos lo que vas a ir viendo en el transcurso de un año es que hoy, tal día, a las 12 del mediodía, el sol aparece en una posición elevada del horizonte. El día siguiente va a aparecer en ese mismo horario más arriba. Y cada vez más arriba, y no solamente más arriba, sino que va a dibujar un número 8. Obviamente vos tenés que sacar una foto todos los días y Claro. componerla para ver el movimiento del sol. Sí. Ese número 8 tiene una característica particular. La panza del 8, que está arriba, viendo desde el norte, digamos, es más pequeña que la panza que está en el sur. Es mucho más grande la panza del sur. Ese símbolo 8, si nosotros nos imaginamos que donde se cruzan las curvas, girarlo, digamos, Sí. Como desatar el nudo. desatar digamos. el nudo, sería como un círculo en ascenso, en espiral, y luego en descenso, ¿sí? En espiral. Sí. Eso lo que te está indicando es diferencia de altitud, o sea, diferencia de distancia del Sol con respecto a la Tierra, que calienta. Y segundo, ¿por qué la panza es más grande del sur que la panza interna? Claro, y sí. Porque cuando el Sol, nosotros tenemos verano acá en América, el Sol tiene que hacer un recorrido mucho más largo, porque si la Tierra es plana, toda la parte sur es mucho más ancha que la parte céntrica de donde estaría el Polo Norte. Claro. Y ahí es donde lo podés ver en el Sol. ¿Por qué? Porque el Sol en el verano del norte hace un círculo más pequeño pero más elevado. Entonces mantiene el equilibrio de temperaturas, mantiene el equilibrio de distancia y obviamente latitudes como donde está Islandia se deshiela, pero las mismas latitudes en el sur jamás se deshielaron, por lo tanto el modelo no es simétrico.
Claro. como nos quieren hacer O creer. sea, pero la temperatura entre el polo norte y el polo sur son totalmente distintas, ¿no? Por ejemplo, en la latitud 60, 50 y pico del polo norte, o del centro, para gente tendría que ver el mapa de sí, con la Antártida bordeando todo. Digamos que en las latitudes 50 y pico, 60, se deshiela Islandia. Llega incluso hasta a estar 1 o 2 grados arriba del cero. La mayoría del tiempo está bajo cero. Claro. Pero hay 3.000 especies de insectos, 2.000 especies de mamíferos, un montón de especies de plantas. La misma latitud en el sur, donde están las Islas Georgia, apenas llegan foca y lobos marinos, no hay ni mosquitos, jamás se deshieló nada. La NASA constantemente saca informes de la Antártida se derrite, después saca otro informe y dice no, la Antártida cada vez gana más hielo. Después Sí, es después verdad eso. no, el calentamiento global, no, es el cambio climático, no. Cuando nosotros hablamos de tiempo, por eso cuestionamos la teoría de la relatividad y toda esta cuestión cuando se involucra en cuentas matemáticas el tiempo no existe, es un concepto humano. Lo que sí existe es el movimiento y vos a través del movimiento podés generar un ciclo y a través de un ciclo podés generar un dispositivo para medir ese ciclo y transformarlo en lo que vos querés. ¿Cuáles son los relojes más precisos? El movimiento del Sol, que es el calendario solar, o el reloj solar, el reloj lunar y el reloj sideral, que es las estrellas girando alrededor nuestro. Como son inmutables y jamás cambiaron ni se alteraron nunca, se usa como un reloj para plantear, ¿no? Digamos, para tratar de organizar cosas. Claro. Las cosmologías mayas, incas, aztecas, navajas, Sí. egipcias, todas hablan de una tierra plana, con el sol y la luna al mismo tamaño, las estrellas, incluso hasta la masonería mismo tiene esa Claro, había cosmología. unas tortugas también abajo, ¿no? Solamente los hindúes. Los hindúes. Los hindúes. Y es lo mismo que vos le digas a un astrónomo moderno, vos le decís, che, ¿viste la constelación de Leo? Claro, es un Sí. concepto. ¿Y dónde está el león? Claro. No, bueno, lo que pasa es que no es que hay un león en el cielo. O sea, si yo te digo que la Tierra está quieta, ¿qué vas a poner como objeto de firmeza? Elefante. Claro. Más si sos hindú que ves elefantes Sí. todos los días. La tortuga que refiere al éter, a esta cuestión de la navegación por el éter, pero nunca te cierran el concepto, porque en realidad todo eso está, la tortuga, los elefantes, la Tierra, está cerrada por una serpiente que refiere a las auroras boreales, esa energía color verde que serpentea como... La aurora Exactamente. boreal.